Hola, mi nombre es Janet Chicaiza y les voy a presentar el trabajo titulado Construcción y explotación de un grafo de conocimiento por medio de tecnologías semánticas. Se trata de un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Técnica Particular de Loja, dos de las instituciones de educación superior del país. Y bien, para explicar la propuesta he organizado la presentación en los 4 puntos que constan en la agenda. Inicio con la introducción. En cuanto al contexto, por una parte está la web, donde publicamos y encontramos los recursos y los datos necesarios para el desarrollo de nuestras actividades de investigación. Hoy en día, la web se ha convertido en la plataforma de difusión más popular para la ciencia. En este sentido, podríamos decir que la web promueve el avance de la ciencia y fortalece el sistema de comunicación científica. Sin embargo, la gestión de información web es compleja, principalmente por 3 razones: por la sobrecarga de información, por la naturaleza no estructurada de ella y porque la información que está publicada está pensada para ser procesada por las personas. Estas 3 características dificultan el procesamiento de la información de una manera automática y cada vez es más difícil para los expertos y los tomadores de decisiones encontrar información relevante para llevar a cabo sus tareas de investigación o de gestión. Para aliviar este problema de organizar la información web, en los últimos años han surgido los grafos de conocimiento. Los grafos facilitan el descubrimiento de información gracias a 3 de sus características principales. Primero, en un grafo los datos se estructuran y se pueden consultar como si se tratase de una base de datos global. Segundo, los grafos que son publicados por distintos proveedores pueden ser conectados a través de relaciones semánticas. Y tercero, los datos están en un formato legible para las máquinas. Gracias a estas 3 características, podemos construir diferentes servicios de valor para los usuarios. Si bien es cierto que los grafos de conocimiento pueden ser aplicados en cualquier dominio, en esta presentación nos enfocamos en los grafos de conocimiento científico. Este tipo de grafo representa hechos del dominio académico. Por lo general, un grafo de este tipo contiene metadatos que describen publicaciones, como por ejemplo título, resumen, autores, organizaciones, temas de investigación, citas, entre otros. Para construir un grafo de conocimiento, una de las tecnologías fundamentales es RDF. RDF es un lenguaje recomendado por la W3C para estructurar la información y codificar su semántica. ¿Cómo se estructura la información en un grafo RDF? Lo voy a explicar con un ejemplo. En la figura podemos ver un nodo identificado por InfTech. Sabemos que se trata de un journal porque en RDF se utiliza la propiedad RDFType para vincular una instancia a su clase. Esta terna de elementos recibe el nombre de tripleta y es la unidad básica de información en el modelo RDF. Podemos ir agregando más atributos a la revista, por ejemplo, para indicar su nombre, podemos reutilizar el metadato name definido por for. En el recuadro podemos colocar el valor asociado a esta propiedad, es decir, el nombre de la revista. Luego podemos añadir más elementos al grafo, como por ejemplo los papers que han sido publicados en esa revista, los autores de cada paper, etc. Además de poder representar los metadatos de las publicaciones, un grafo de conocimiento puede describir otro tipo de información, como por ejemplo proyectos, actividades y todos los resultados que generemos durante nuestras investigaciones. Solo que cuando tratamos con datos no estructurados, la tarea de creación del grafo es mucho más compleja. En esta lámina encontramos 2 grafos de conocimiento científico. En la parte izquierda está el Microsoft Academic Knowledge Graph, que describe a más de 200 millones de publicaciones científicas. Todos los datos de este grafo pueden ser consultados a través de un punto de acceso ofrecido por el proveedor. Para acceder y recuperar los datos estructurados, utilizamos el lenguaje de consulta recomendado por W3C llamado Spark. En la parte de la derecha mencionamos a REDI, un proyecto impulsado por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, CEDIA. REDI es el repositorio semántico de investigadores del Ecuador. A través de su portal, los usuarios pueden consultar las publicaciones
los colaboradores y cierta información de interés para las instituciones del Ecuador. Estas y otras iniciativas conforman un ecosistema de grafos que pueden ser vinculados y al consultarlos nos ofrecen una perspectiva general de la producción científica de un autor, de una institución o de una determinada área. Pero cuando necesitamos llegar a tener una comprensión más profunda de la cantidad y calidad de su producción científica, requerimos llevar a cabo un proceso puntual de construcción de un grafo científico a partir de información más detallada. Por tanto, en este trabajo presentamos un proceso para crear un Knowledge Graph a partir de los metadatos de las publicaciones científicas y todas las entidades asociadas a estas publicaciones. La figura muestra las 6 etapas principales de la construcción que proponemos. El proceso inicia con la obtención de datos, tarea que resulta simple de automatizar hoy en día porque las bases de datos más conocidas proporcionan acceso a sus datos a través de APIs. Luego, en el preprocesamiento, los datos recopilados son analizados para determinar su calidad. Dependiendo de los resultados que encontremos, podemos aplicar las técnicas de limpieza más apropiadas. A continuación viene el modelado de datos. Aquí creamos o definimos modelos que sirven de referencia para describir los recursos y las entidades del dominio que estamos intentando representar. En la cuarta etapa realizamos la conversión o transformación de los datos preprocesados a un formato RDF. Una vez que tenemos los datos convertidos y almacenados en un repositorio, podemos implementar un motor de consultas basado en Sparkle para así atender los requerimientos de los diferentes usuarios del modelo. Finalmente, podemos aprovechar los datos del grafo mediante la construcción de diferentes servicios o aplicaciones de tal manera que los usuarios puedan encontrar y comprender patrones de publicación, por ejemplo. De acuerdo con el proceso indicado, construimos un grafo para la Universidad de Guayaquil. El grafo denominado UGSKG se construyó a partir de los metadatos de los documentos de la universidad que están indexados por Scopus. Las APIs del Cyber fueron utilizadas para obtener metadatos de los artículos, así como los autores de una universidad y los coautores externos, afiliaciones, fuentes de publicación, entre otras entidades. Además, recopilamos datos de Shimago Journal and Country Rank para obtener el detalle del ranking de las revistas según las áreas de conocimiento y disciplinas definidas por esta base. La tabla resume los datos RDF que pudimos generar. Como podemos observar al final de la tabla, el grafo actualmente contiene más de 625.000 tripletas, incluyendo artículos, revistas, autores, entre otros elementos. De las 6 etapas que expliqué en el proceso, las primeras 4 etapas fueron implementadas en 2 investigaciones previas. Por tanto, a continuación explicaré lo realizado en las 2 etapas finales del proceso. Para la construcción del motor de consultas definimos algunas plantillas Sparkle. En la imagen podemos ver una de las consultas que diseñamos y que puede ser ejecutada en el endpoint, cuya dirección se indica al final. Además, las personas interesadas en conocer otros detalles técnicos pueden recurrir o acceder a la URL que se indica para conocer estos aspectos. Ahora sí, para descubrir o para determinar el valor del grafo, vamos a explicar 3 casos puntuales de requerimientos que pueden ser comunes en el contexto de la producción científica. En esta primera pregunta intentamos averiguar qué tipo de documento es el más publicado por los autores de la Universidad de Guayaquil y cuál es el impacto de estas fuentes donde ellos publicaron de acuerdo a su rank. La figura muestra algunos datos interesantes. Primero, que 3 de cada 4 publicaciones que están indexadas o que están rankeadas por Shimago corresponden a papers de revistas. Por el contrario, la menor cantidad de publicaciones corresponde a capítulos de libro con aproximadamente un 0.3%. Segundo, la distribución del ranking muestra que existe un número mínimo de fuentes de publicación que están en el top 10. Estas aparecen en un color verde claro. Por otro lado, la mayoría de las fuentes se ubican en un rango de entre 101 y 500 de las posiciones de las revistas. Al combinar estos datos con la información, por ejemplo, de los autores, la institución podría establecer algunas guías y referencias para mejorar el impacto de las publicaciones de sus investigadores. La segunda pregunta se orienta a determinar cuáles son las fuentes de publicación más populares
y cuál es su factor de impacto de acuerdo al cuartil. La figura muestra que la revista más popular es Espacios con 54 publicaciones. Es decir, este número corresponde a aproximadamente el 8% de todas las publicaciones de la universidad hasta la fecha que hicimos el proceso de extracción. El mejor cuartil conseguido por esta revista es el de 3, es decir, Q3. Además, observamos en esta figura que solo existe una revista Q1, es decir, de más alto impacto. Se trata de Plus One, donde solo se han publicado 4 artículos. Estos resultados nos hacen sospechar que el factor de impacto no es el criterio principal que los investigadores valoran al momento de elegir la fuente de sus publicaciones. En este último caso intentamos determinar quiénes son los investigadores que trabajan en las disciplinas de un área de conocimiento en particular. La figura muestra la red de autores para el área de artes y humanidades. Cada subárbol de este árbol muestra las personas que trabajan o publican en una disciplina particular de artes y humanidades. Además, el tamaño del círculo asociado a cada investigador nos indica su productividad en función de los artículos publicados. Según los resultados que se puedan obtener por cada área de conocimiento, esto puede ser útil para, por ejemplo, que los investigadores encuentren pares que están interesados en trabajar en la misma disciplina. También puede ser útil para identificar a los investigadores más destacados en un tema en particular o también para promover la investigación en disciplinas emergentes que no estén siendo investigadas. Y he llegado a las conclusiones. En este trabajo hemos explicado el proceso para la construcción y explotación de un grafo de conocimiento científico. Hemos aplicado el proceso para construir el grafo científico de la Universidad de Guayaquil en base a los documentos indexados en Scopus. A través de las consultas implementadas, pudimos determinar el valor del grafo o de la estructura además para facilitar la construcción de diferentes mecanismos de análisis de la producción científica desde diferentes perspectivas. Así, los investigadores y los tomadores de decisiones podrán comprender mejor su producción, pero sobre todo el impacto de sus investigaciones. Y por último, es importante mencionar que la construcción de un grafo de conocimiento es una tarea iterativa. Como trabajo futuro, intentaremos crear grafos que permitan a los usuarios interactuar con ellos y así encontrar datos relevantes que puedan apoyar el proceso de toma de decisiones. Muchas gracias.